en las universidades, ¿quién les ha metido esas ideas en la cabeza? Entonces, la situación actual es tan complicada y todos los padres, yo no tengo hijos, ¿no? Pero vamos, yo lo veo por mi larga experiencia como docente, como monitor, y porque yo en la zona donde vivía tenía un numeroso un grupo de jóvenes, y lo sé, ¿no? Entonces, la situación es tan complicada que los padres en estos momentos no pueden ni siquiera corregir a los hijos porque el hijo o la hija denuncian a los padres y el peso de la ley les cae a los padres, no al hijo. Entonces, yo observo una radical diferencia respecto a cuando yo era jovencito, ¿no? Hace 40 años, por ejemplo. Ha cambiado todo, todo, pero antes. Entonces, antes, desde que eras niño, cuando eras niño y ya empiezas a querer protestar ante todo, eh, antes de que te rebelaras un poco, el padre o la madre te ponían en su sitio, ¿no? En caso de que te rebelases. ¿Y de qué manera? Si no hacías caso, te daban una bofetada y punto, y se acabó. Y no te debía nada que lloraras o no. Y en la escuela, yo viví esa escuela, la escuela era de escasos recursos, ¿no? Y si te ponías tonto en la escuela, el maestro te daba una bofetada. Y cuando llegabas a casa, te daba una bofetada tu papá, tu mamá, el cura, el panadero de la esquina y el policía. Te daban una bofetada todos. Te daban una, pero la segunda ya no te lo daban. ¿Por qué no? Porque habías aprendido. Sabías que en el momento en que te pones tonto, te vienen bofetados de todos lados. Por eso se aprendía a callar. O ya no, o ya no. Entonces, ¿por qué razón habías aprendido? Simplemente porque la ley de vida era así. Hay una autoridad y tú no te la puedes saltar por encima, ¿no? Entonces nadie se deprimía. Te daba una bofetada a todo el mundo. Y llorabas si querías llorar, pero se acabó. Ya nadie amenazaba con marcharse de casa o nadie amenazaba con tirarse por el balcón. Entonces, la vida era así. Eh, yo voy a poner un ejemplo, el mío. Cuando yo tenía 16 años, pues era el típico rebelde, porque todos a los 16 años somos rebeldes. Y entonces un buen día me entró de repente la ley de la tontería, lo típico del adolescente. Es decir, empiezas a rebelarte contra tus padres por aquello de que quieres ser rebelde, quieres llamar la atención, estás formando tu personalidad y quieres llamar la atención. Porque la rebeldía es una de las formas de expresar y de aquí soy yo tengo personalidad, me voy a imponer ante ti, ¿no? Y en este caso es contra los padres. Entonces, yo en esa época era un rebelde, pero no tenía ninguna causa por la que luchar. Entonces, un buen día, le dije a mi madre, o a mi mamá, como se dice en América Hispana, que no quería estudiar, que quería vivir mi vida y hacer lo que me dio la gana. Mi mamá, con mucha calma, me dice, repite lo que has dicho. Y repetí lo que le había dicho, ¿no? La estupidez que me dictaba en ese momento, que no quería estudiar, que era muy aburrido, no sé qué, no sé cuánto. Mi madre, con más calma todavía y sin cortarse un pelo, me dice, mira, hijo, tu padre ha muerto hace poco, hace unos años. Como ves, en casa estamos llenos de necesidades. Entonces, si vas a seguir estudiando, yo te voy a ayudar en lo que pueda. Pero si tú piensas que conmigo vas a hacer lo que te da la gana, te has equivocado. Estas son palabras literales de mi madre que las recuerdo perfectamente a los 16 años. Entonces, por muy hijo mío que seas, no voy a permitir que tú te vuelvas un sinvergüenza y un delincuente. Así que piensa bien lo que vas a hacer, porque con tus ideas no voy a permitir que sigas en casa. Fijaros lo que me dijo, con tus ideas, con tu forma de pensar, yo no voy a permitir que sigas en mi casa. Pues bien, entonces me agarró del brazo, me puso en la puerta de la casa y me dijo eso. Si vas a seguir estudiando, yo te voy a ayudar. Pero tú no te vas a reír de mí. ¿De acuerdo? Cerró la puerta y me echó a la puñetera calle. Cerró la puerta de casa y me echó. Vamos, a mí se me vino el mundo abajo. Entonces, como si me hubiera dado un puñetazo, una vez que me recuperé del shock, pues porque yo pensé que mi madre no iba a hacer eso,
en cuando me recuperé del shock de que me echó de casa, porque yo me había puesto muy tonto, o sea, yo me había puesto bastante estúpido. Entonces mi madre reaccionó en base a la estupidez que yo tenía en ese momento. Bueno, total que cuando me recuperé, lo primero que hizo y lo que primero que hice fue ir al colegio, porque llevaba días que no iba al colegio, estaba zanganeando por ahí. Me presenté ante el maestro y me dice, hombre, Galerón, generalmente en las escuelas te conocen por el apellido. ¿Qué pasó? ¿Qué te sucedió? No, es que, mira, es que estuve enfermo. Pero, hombre, avísalo, dilo. Bueno, ve donde el director y cuéntale lo que pasó. Pues bien, al día siguiente me reincorporé al colegio. Y ya después del colegio, fui al parque de bomberos, donde en una sala conjunta al parque se había habilitado una sala bastante grande porque se iba a celebrar un curso de plomería y fontanería. Pues bueno, yo que me había enterado dije, bueno, pues voy a ir allí a ver. Yo ni tenía intención de ser plomero, ni fontanero, ni nada. Pero total, que me recibió el monitor, el director, me lo explicó, mira, hacemos esto, se trata de formar profesionales en esta línea. Oye, me gustó lo que dijo este hombre y al lunes siguiente, que empezaba el curso, duraba medio año, me incorporé como alumno para aprender todas las técnicas de soldadura, de estaño, de todo, ¿no? Y, bueno, y total, al medio año yo salí profesional, al medio año. Es decir, lo que realmente me impactó es que mi madre me puso claramente las cosas. Si tú no quieres hacer nada, fuera de mi vida. Claro, éramos 7 en casa, éramos 7 hermanos y había que pelear con todos. Entonces, bueno, total que 3 horas más tarde llegué a casa. Llamé a la puerta, había a mi madre y entré con la cabeza agachada porque igual me partía el palo de la escoba en la cabeza. Se acabaron mis tonterías. No quería estudiar, me quería hacer el zango, no quería hacer nada. Y yo desde ese momento ya estaba en el colegio y me había inscrito en un curso de plomería profesional. Eso que hizo mi madre, lo hace hoy y mi madre está en la cárcel. ¿Por qué? Porque claro, al hijo se va a frustrar. ¿Cómo le vas a reprobar? ¿Cómo le vas a suspender si el niño igual se suicida porque ha reprobado 2 o 3 materias? Entonces no había eso, ¿no? No había eso. O pasabas por el aro o te machacaban todos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? Que los chicos tienen hacen lo que les da la gana, amenazan a los padres, los golpean, los maltratan, amenazan con marcharse de casa. Entonces, ¿cuál es en gran parte el problema de las nuevas generaciones de jóvenes? Drogadictos. Los jóvenes que se drogan, muchos de ellos, no estoy diciendo todos, no estoy diciendo toda la familia, muchos de los jóvenes que se drogan, muchos padres se drogan en casa también. Y estoy hablando de una franja de edad de 50, 55 años hacia abajo. Yo lo he tenido en los jóvenes. Yo en Santander, en la ciudad donde vivía, tenía grupos de jóvenes que nos reuníamos para ir a campamentos, al campo. Los viernes por la noche nos reuníamos en casa, mi casa, charlábamos, lo pasábamos muy bien. Y yo lo veía. Yo le veía la instabilidad que tenían algunos jóvenes porque en sus casas había muchos problemas. Entonces, ¿cuál es en gran parte el problema de la juventud? Yo lo siento mucho y hablo en base a la experiencia de más de 40 años con jóvenes, más de 40 años. La culpa está en los padres. No estoy acusando que porque seas padre ya eres culpable. No, no, por favor, aclaremos las cosas. Pero muchos de los padres no ponen disciplina a los hijos. ¿Cómo es posible que un padre a su hijo de 3 años, de tres años, ya tiene un móvil, tiene un celular? Pero ¿cómo es posible eso? Yo he visto padres, yo he visto matrimonio, amigos míos, con los que siempre he estado en mi vida, casi parte de mi vida he estado con ellos, y el sufrimiento que han tenido por la pelea de los 3 hijos por el móvil. Consiguieron a duras penas no tener, consiguieron no regalarles ningún móvil o celular, como queramos llamarlo. Lo consiguieron, pero fue un sufrimiento tremendamente grande. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos viviendo? El caso de esta amiga, ¿no? Que dice, no, los padres tienen que hacer lo que nosotros les digamos, pero nosotros con los padres no tenemos ninguna obligación. Pero ¿qué demonios les han metido a estos chicos en la cabeza? ¿Quién ha sido?
Por supuesto, el sistema educativo. No voy a hablar de ello porque lo conozco muy bien. Como en España, que es el caso que mejor conozco, el socialismo destruyó toda la educación para convertir a las nuevas generaciones de españoles en auténticos borregos. Yo soy muy claro, ¿eh? Yo ya soy muy mayorcito y a mí me queda poco. Entonces, yo ya no tengo tiempo para ir mintiendo. Pero las nuevas generaciones han sido destruidas por el nuevo sistema educativo, cuya raíz ha sido destruir el cristianismo, destruir toda la base moral y ética en la que estamos viviendo. ¿Cuál es mi conclusión? Pues yo lo siento, vais a pensar que soy muy pesimista. Mi opinión es que no hay nada que hacer, porque todo el sistema social, educativo, político, de ONGs, todo va en contra nuestra, va en contra de una educación sana. El tema es larguísimo, larguísimo. Yo a este tema le he dedicado clases en ética profesional. Entonces, si pueden surgir dudas que podemos matizarlas, lo hacemos. Adelante, entonces. Listo, Damián. Bueno, dudas todavía no son relacionadas al tema. Yo quisiera insistir un poco en esto a los queridos participantes de hoy noche, que nos ayuden planteando primero dudas sobre el tema. El tema es muy rico y hay es de mucha actualidad. Es decir, hoy, como bien usted mencionaba, también hay tantas cosas que están afectando a los jóvenes. Voy a puntualizar unas de las más graves. Por ejemplo, la música, la influencia de los amigos, la influencia de los LGTBI, etcétera. La mala educación, como usted decía, de la socialistoide, del mundo comunista, la adoctrinación. Es decir, con todo eso, Damián, ¿qué opina usted del homeschool o la escuela en casa? ¿Cuál? A ver, la última parte no me llegó bien. ¿Qué Con toda la opino? problemática que hay, ¿no es cierto? Con toda la problemática que existe en las escuelas, en los niños, etcétera. ¿Cómo ve usted la escuela en casa? La escuela en casa, dices. Sí, sí, Es que se va a una llegar a opción, eso. como una Yo, opción algunos. ahorita para, Adelante, sí, adelante. una opción para evitar todas esas contaminaciones para los niños. Ha llegado el momento en que ya no queda otra opción que si puedes, deja a los chicos en casa. Puede ser que el Estado vaya contra ti contra ti o contra cualquiera de los que estamos en el foro, ¿no? O contra cualquier persona, en que el Estado, al notar la ausencia, obliguen a que te sancionen por no llevar a los hijos al colegio. Pero va a llegar un momento en que lo mejor y lo más inteligente es que no vayan al colegio los chicos. ¿Cuál es el problema? El problema es quién los puede educar. Ahí ya se me escapa el tema, ¿no? Pero yo soy partidario de que ya no se vaya a los colegios, porque los adoctrinan, los idiotizan. Hoy, por ejemplo, en cualquier universidad, no se enseña nada, se adoctrina, todo es adoctrinamiento. Y el adoctrinamiento es fanatismo político, ideología. ¿Ideología de qué tipo? Marxista, socialista, porque el socialismo es marxismo puro. Por lo tanto, yo soy partidario que llegado el momento, quizá no, pero quizá en meses o un año, los hijos en casa, punto. O sea, vamos, ni más. Pero yo reconozco que es un tema muy complicado, muy, muy complicado. Yo a algunos padres les he aconsejado, hablando con ellos, y me quedé pensativo y yo dije, que se queden en casa, es lo mejor, que se queden en casa, porque salen idiotas de los colegios. Sí, sí, totalmente. Damián. ¿Cree usted, Damián, que la educación debe abarcar a todo el hombre, pero dando prioridad a lo que es premiante en su naturaleza creatural? Eso es el alma, la vida, el espíritu, el destino sobrenatural. O sea, es decir, es una educación en valores, ¿te refieres? Sí, me parece que la persona que nos preguntó se refiere a eso. Si se debe priorizar la educación en valores, Claro, pero ¿quién enseña valores? ¿Los colegios? los En los colegios papás, no se enseñan valores. los No, padres. hoy en los colegios no se enseña nada. Por Dios, no se enseña nada ya. Es que estamos en una situación que es lo que hemos visto en el ámbito político. Esto no tiene salida.
Esto no tiene salida. Por ejemplo, vamos al tema de siempre. Francisco, el Papa Francisco, no vamos a entrar en su legalidad o no. Dice que el sínodo, la sinodalidad, que ahí no va a entrar la ideología. ¿Qué? Si ese sínodo va a ser ideológico. Es decir, ¿ideológico qué es? Que tú tienes que pensar lo que yo pienso. Y si no piensas, tú no entras a esta reunión. ¿Cuándo la educación ha sido ideológica? ¿Cuándo? Ha sido moral, ha sido ética, ha sido en valores. Hoy la educación no es ética, no es moral. Hoy tienes que pensar como piensan los demás. ¿Cuál es? La base es un anticristianismo absoluto, es un ateísmo absoluto. Eso es ideológico, eso es una ideologización de los jóvenes. Vamos a preguntar a los jóvenes, ¿tú crees honestamente en Dios? No, 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 la mayor parte te dicen que no. ¿Y de dónde viene ese ateísmo? Del colegio, de la escuela, de la universidad, porque los profesores están infiltrados y tienen esa ideología socialista. El socialismo es la mayor maldición ideológica que ha creado nuestra sociedad. Ha destruido por completo, el socialismo ha destruido por completo la cultura occidental, cuya base, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo? Acabar con el cristianismo. Y sé muy bien de lo que hablo, porque como historiador conozco a fondo todas las líneas ideológicas del marxismo, del liberalismo, del racionalismo, de la ilustración, etcétera, etcétera, etcétera. De que no me vengan con huevos de sobra. ¿Entendemos, no? Sí, sí. Damián, ¿qué se puede hacer para cambiar esto o para corregir esto? ¿Qué consejo les daría usted a unos padres de cómo educar a sus hijos ahorita? Oh. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los padres no están formados. ¿Qué hacemos entonces? ¿Entendemos? ¿Qué hacemos? Es que estamos ante un camino sin salida. Por ejemplo, ¿quién ha educado durante siglos a las nuevas generaciones que iban surgiendo durante los siglos? ¿Quién lo ha educado? La Iglesia, a través de los párrocos. Los párrocos iban formando a través de las catequesis, que es lo que me pasó a mí. ¿Dónde me viene a mí la fe? A mí me viene la fe de mi mamá, que me enseñaba a orar, y también de la parroquia, que el cura pues, nos educaba para primera comunión, confirmación, etc. La base está ya en la iglesia. Si la iglesia falla, todo se viene abajo. ¿Qué es lo que estamos hablando en estos temas que hemos hablado en las últimas semanas? ¿Cómo se va a llevar a cabo el nuevo orden mundial? Yo ya he dicho claramente, el nuevo orden mundial es imposible sin la iglesia. Pero si la iglesia está infiltrada, ¿qué haces? Ya no hay nada que hacer. La causa está perdida. Toda la causa está perdida. Luego, esa causa ya no hay nada que hacer, salvo intervención divina literal. Salvo intervención divina literal, es decir, que Dios intervenga, pero así, como si arrojaras una piedra. Salvo intervención divina, aquí no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia está ideologizada. Ideologizada. ¿Cómo es posible que las conferencias episcopales de todo el mundo, al menos dentro de lo que depende de la Iglesia Católica, ante la ley del aborto todos los obispos guardan silencio? Porque ante la ley del lobby gay todos los obispos guardan silencio. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que la autoridad máxima, la Iglesia, guarde silencio ante una deriva tan gravísima como es el aborto, como es el lobby gay, como es la homosexualidad? Porque la mayor parte de los homosexuales se han infiltrado en la iglesia. Y como ellos tienen esa tendencia, guardan silencio. Corrupción absoluta, que es lo que nos avisan los textos bíblicos. Cuando en el libro del Apocalipsis, en los capítulos 17 y 18, se habla de una prostituta, no es que sea una prostituta que hace, se vende su cuerpo por tanto dinero. Muy bien, perfecto, un negocio, un interés para ella. Yo ahí no entro. Pero la imagen que pone San Juan en el libro del Apocalipsis es que esa iglesia, que es una prostituta, ¿por qué la llama prostituta? Porque se ha vendido, pero ¿se ha vendido a qué? Se ha vendido a la ideología del mundo, se ha ideologizado, se ha prostituido, se ha vendido. ¿A qué? Al poder político, a la Comunidad Económica Europea, al político de turno. Hacen pactos con todos y como hacen pactos con todos, todos guardan
Silencio. ¿Por qué guardan silencio? Porque de por medio está algo muy importante. La plata, el dinero. Don Por dinero. dinero. Por dinero. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia guarda silencio? Por dinero. Por lo tanto, se ha prostituido. Luego, la imagen que da San Juan en el Apocalipsis es exacta. Exacta. La iglesia se ha vendido. Y esa es la iglesia que tenemos ahora. Esto pasa en el ámbito de la educación. En el ámbito de la educación, los colegios religiosos se han prostituido. ¿Por qué? Por dinero baila el perro y por pan si se lo dan. ¿Entendemos? Sí, sí, Luego sí. la pregunta que me haces es, ¿qué salida que hay? Yo no veo ninguna. Me dirás, hombre, eres muy pesimista. Sí, yo reconozco que soy pesimista, pero soy muy realista. Soy muy realista. Salvo intervención divina, aquí ya no hay nada que hacer. Aquí ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque esto vamos a ver, toda la maldad que estamos viendo, la maldad, cómo se venden todo, el crimen, cómo hasta los políticos reciben plata, reciben dinero del crimen organizado. Vamos a ver, una persona dice, oiga, no, yo no creo que exista el demonio, Satanás, pero si no hace falta que creas, si lo estás viendo a cada paso que das. Lo estás viendo, la maldad, la depravación, vamos a ver, toda la corrupción tan impresionante que hay. ¿Para qué necesitas creer en el diablo si lo estás viendo, si ya lo estás viendo? Entonces, Damián, la penetración del Estado en la familia surgió primero en la educación básica o en la universidad. a ver, la primera parte, no me llegó bien la señal. La adoctrinación del Estado Sí, por parte del Estado. Sí, el adoctrinamiento. El adoctrinamiento, ¿dónde viene principalmente? no, si surgió primero en la educación básica o en la educación superior. Hombre, principalmente en la educación superior. Pero en los colegios ya están contagiados. En Europa, por ejemplo, los niños reciben cursos entre comillas, de drag queen, de lobby gay, de homosexuales, les enseñan a masturbarse con 5 y 6 años. Es decir, ya no solo en la universidad y en la escuela superior, ya los niños en las escuelas están siendo prostituidos. Es decir, el cáncer afecta a todos los niveles ya, afecta a todos los niveles. Damián, ¿usted cree que que es peor? No le digo que es mejor, sino que es peor. ¿Un colegio laico o un colegio católico hoy en día? Pues mira, es buena pregunta. A veces los colegios laicos pueden ser más neutrales en este aspecto, pero los colegios católicos, ¿cuál es el problema de los colegios católicos? Que a veces son peores que los laicos. Luego, ¿con cuál de los dos me quedo? Con ninguno. Yo recuerdo, yo recuerdo que el presidente de Zambia hace ya muchos años enviaba a estudiar a sus jóvenes aspirantes, los enviaba a Moscú, a Rusia, cuando era el comunismo. Y claro, había diplomáticos como le preguntaba al presidente, oiga, señor presidente, creo que era de Zambia, uno de estos países de África, que tenía cierta influencia soviética, dice, porque mire usted, si yo a los hijos o a los jóvenes de aquí, este país, los envío a Francia, a París, salen ateos todos. Pero si les envío a las escuelas de Rusia, salen todos creyentes. ¿Entiendes? Claro, creyentes y capitalistas. Exacto. Sí, muy sabia esa decisión. Damián, yo le preguntaba eso de las escuelas porque hay una infiltración en los grupos católicos infestados de modernismo. Y entonces Claro. los padres de ahora meten a sus hijos a las escuelas católicas para que les den educando y salen peor. Entonces yo he visto un contraste muy feo entre papás, digamos que no son ateos, pero son no practicantes, que quieren que sus hijos aprendan religión, pero en la casa no practican. Entonces, el niño tiene un conflicto Ah, terrible.
ahí ya no hay nada que hacer. Si los padres no son practicantes, es decir, la fe que yo he recibido, ¿en qué es? Que mi difunto padre, porque mi padre murió cuando yo tenía 11 12 años, asistía a la iglesia, solía llegar un poco más tarde porque venía del pueblo, pero yo siempre le veía en la parte de atrás. En los pueblos de la Alta Castilla, los hombres, había una división de géneros, ¿eh? Y nadie era gay. Los hombres se ponían atrás en las iglesias y las mujeres pero yo a mi padre siempre lo veía. Y a mi mamá también, a mi mamá también iba a la iglesia. Pero ellos fueron los que me transmitieron la fe. Entonces, en casa se hacía la oración del almuerzo, al menos una oración, ¿no? Bendecir los alimentos. Eso ahora ya, ¿no? Eso es como ver un extraterrestre contando chistes, ¿no? Algo parecido. Entonces, ¿de dónde viene? Viene la familia, viene de la familia. No hay manera de educar si los jóvenes, si los niños no ven nada en los padres. Entonces, es un esfuerzo inútil, es un esfuerzo que no va a servir para nada. Correcto, también. Eh, Es decir, ¿quién tiene el valor hoy de hablar de la fe? Hoy todo el mundo se avergonza. ¿Y por qué te vas a avergonzar? No, es que los demás me miran raro. Yo tengo 70 años y estoy acostumbrado a que todos me miren raro. No sé si es por la nariz grande que la tengo o no sé por qué. Pero a mí me da igual. Yo defiendo honestamente, creo honestamente en esa fe y la defiendo. Luego, si no tenemos el valor de hablar, ¿merece la pena vivir así, escondido? ¿Merece la pena vivir escondido? No, hombre, no, por Dios. La vida es muy bonita para ir avergonzándote de lo que sinceramente eres. Bueno, aparte de que a mí me encanta pelear. Vamos, yo he nacido para pelear. Lo mío es pelear. Así es también. Bueno, todos estamos llamados a ser peleones y guerreros en esta época. Ah, ¿qué opina usted del método Montessori, Damián? No, no lo conozco, no lo conozco bien. ¿Qué es eso? Es una metodología de educación para niños basado en los derechos o los intereses y las habilidades específicas de un niño y que se le priorice eso antes que las materias típicas que tiene que coger por norma. Entonces el niño No, mira, entra. no conozco esa metodología. Mira, Eh, lo voy a mirar a ver qué de interesante tiene eso. Vale, vale, Damián. Ah, parece que vamos a pasar ya al tema apologético. Eh, hay algunas personas que quieren saber si usted mantiene su recomendación de no viaje en octubre o si cree que esto se alarga un poco más. Mi opinión es, yo llevo mucho tiempo diciendo pues, que nos dejen tranquilos hasta octubre, pero ya parece que se va confirmando que nos van a obligar a llevar el tapabocas, mascarilla, como queramos llamarlo. ¿Qué significa eso? Pues que ya en octubre en los aeropuertos, el jefe de personal, en los vuelos nacionales e internacionales van a obligar a llevar ya el dichoso tapabocas. ¿Qué puede suponer eso? Eso puede suponer que están preparando una encerrona. Yo me temo que nos tienen preparados una encerrona. Yo creo que sí. Entonces, ¿qué significa eso? Pues porque si estos desgraciados nos encierran otra vez, puede ser repentinamente, como me pasó a mí en Madrid, que estuve bloqueado 7 meses, que ese encierro sea repentino y no puedes regresar a tu casa. Entonces, ese es el riesgo que yo preveo, no significa que va a ser así. Es decir, en octubre se va a poder viajar. ¿Y por qué no se va a poder viajar? Pero el problema es que esta gentuza en cualquier momento te la lía. Pero vamos, creo que el tema del tapabocas ya para el mes que viene va a estar en marcha ya. Ojalá se retrase un poco. Ojalá se retrase un poco. Pero es decir, eh, esta gente se inventa nuevos virus que en realidad se trata de los pinchados, los que están pinchados, porque mucha gente está empeorando.
Y entonces, basándose en eso, dice, señor, es un encierro más. Y si no es por el pinchazo, es por el cambio climático, como en Madrid. Yo no sé si te enteraste de lo que sucedió en Madrid este fin de semana. Todos en casa porque llega el diluvio universal y todo el mundo encerrado en casa. ¿Llovió? Sí, claro, llovió mucho. Y hubo algún que otro desastre, sí, pero que eso en España ha sucedido siempre, siempre, toda la vida. Cuando yo era niño, había unas riadas que, vamos, que ni te lo cuento. Pero ahora la gente en su celular, en su teléfono, recibe una advertencia del mismo estado. Señores, viene un tifón de agua. 140 litros por metro cuadrado. Todos en casa, cierran todo. Y la gente, como es medio idiota, porque la gente actualmente estamos idiotizados por este jodido teléfono. Y la gente se lo cree todo, porque ya nadie lee, nadie estudia. Antes leíamos libros y te informabas y no te engañaba cualquier persona. Ahora te engaña hasta el idiota de la esquina te engaña. Y entonces, en Madrid, en toda la zona de Madrid, la provincia y aledaños, encierres en sus casas y la gente aterrorizada, no han aprendido del COVID nada, no han aprendido, no han aprendido nada. Damián, Vamos, yo no sé. hay de los dos lados, hay de los dos lados, hay los canales que están haciendo esto, pero también hay de los canales que están creando esta expectativa del ejército remanente, de que cuidado, que se va a hacer un caos, que no va a haber agua, que no va a haber comida. Las dos cosas están mal, Damián, ¿qué opina usted? Mira, el día que haya un problema, va a surgir sin que te avisen. Por ejemplo, yo hablando con astrofísicos, algún amigo astrofísico, me contaba, sí, la posibilidad de que haya una ECM, que es una eyección de masa coronal, pero esto va a ser un caos como no te puedes imaginar. Es lo que sucedió en 1850 con el llamado efecto Carrington. Hubo una eyección de masa coronal que al planeta, nuestro planeta, lo pilló así de frente, pero entonces no había nada más que algún telégrafo y para contar. Hoy quemaría todos los sistemas, cajeros, bancos cableados, computadores, vamos, todo, la instalación de la luz. Entonces una ciudad quedaría durante 1 o 2 meses sin agua y sin luz. ¿Eso puede suceder? Sí, sí puede suceder, pero hay muchísimo alarmismo en ese aspecto, ¿no? Entonces, toda esta gente, porque tú entras en YouTube y la cantidad de idiotas que están predicando el fin del mundo, ni te lo imaginas. Entonces, pues claro, pues la gente se asusta. No, es decir, llevemos una vida normal y corriente. Lo que tenga que suceder, pues ajo y agua, aguantarlo, a joderse y aguantarse. Pero nada más. Pero no hagamos caso de los alarmismos, porque lo único que hacemos es enfermarnos nosotros, ¿no? Enfermarnos. Perfecto, Damián. ¿Entendemos? Una pregunta muy interesante, Damián, ¿qué sabe usted del tercer templo? El tercer templo. No, eso está en marcha, pero no va a ser un templo construido como la época Salomón. del antiguo Israel, ¿no? Los judíos ya lo tienen preparado, lo pueden montar en cualquier momento, donde ya presentan a su Mesías que se llamaba Anticristo. Sí, eso está en marcha ya. Pero para mí eso no es esencial. Para lo esencial es que este personaje sea dueño de la iglesia. Eso es más importante. Porque llegado un momento, el llamado Anticristo, que es el falso Mesías de los judíos, en un momento dado, que no se sabe cuándo puede ser, si al final de ese reinado de 3 años, llegará el momento en que dará la orden de matar a todos los judíos, cuidado, dará la orden de exterminar a todos los judíos. Claro, y el shock que va a haber entre los judíos va a ser terrible. ¿Por qué? Porque nosotros jurábamos que este es el Mesías y resulta que da la orden de exterminarnos a todos. Y ahí es cuando el pueblo judío se da cuenta que Cristo era el verdadero Mesías. Entonces, esto del tercer templo, bueno, pues para mí es anecdótico. Para mí es anecdótico. Es un show más, es un espectáculo más. ¿De acuerdo? Sí, 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 Damián, gracias. Tercer templo, Argentina, Damián, Argentina. Está una ley Uf,
a una ley que es obligatoria la vacuna nuevamente. ¿Qué pasó ahí? Lo de Argentina es tremendo, ¿eh? Lo de Argentina es tremendo. Vamos a ver, los argentinos que me estáis escuchando y los que no también. Argentina está en manos extranjeras. A ver, lo repito. Argentina se está desde hace décadas en manos de extranjeros. Todo el país está en poder de ellos. Entonces, toda esta dinámica de que ahora hay que vacunarse, ¿por qué esta orden? Se supone que es una orden kirchnerista del kirchnerismo, ya que Alberto Fernández es presidente de Argentina. Ahora que muy posiblemente cambie el gobierno, ¿a qué sale eso de la orden de vacunarse? Pero si el gobierno ya argentino en estos momentos ya casi no existe, porque en un mes, un poco más de un mes, Argentina casi con seguridad va a cambiar de presidente. ¿A qué se debe esto? ¿Es una especie, es una forma de meter miedo a la población? Sí, de distraer el espectáculo también. Entonces, a mí personalmente me ha desorientado. Yo, ¿para qué demonios es obligatoria la vacuna? Si la vacuna ahora es lo de menos en Argentina, es el lío político que tiene. A mí me ha desconcertado esa orden de que hay que vacunarse, pero ¿a cuento de qué hay que vacunarse ahora? ¿A cuento de qué? ¿Entendemos? Sí, Damián, Teniendo en cuenta que casi al 100% de certeza, al 100% de certeza, Javier Milei va a ser presidente de Argentina. Es una opinión, ¿me puedo equivocar? Claro, por supuesto que me puedo equivocar, pero yo no tengo ninguna duda que Javier Milei es el presidente de Argentina. así es, Lo Damián. que venga después, no lo sé, no lo sé, lo que venga después no lo sé, pero no va a ser nada fácil. Argentina va a sufrir muchísimo, va a sufrir mucho, mucho, mucho va a sufrir. Sí. Damián, la pregunta, una persona quiere saber qué opina usted de la educación en Oxford y Cambridge en Inglaterra. No conozco muy bien cuál es la dinámica, pero están ideologizadas. Una prueba la tienes en Jordan, este famoso psicólogo canadiense, el nombre no lo recuerdo, ahora no recuerdo el nombre, que titular de la cátedra de psicología y lo echaron porque no está de acuerdo con las nuevas líneas del lobby gay. Ah, sí. Sí, sí, sí. Yo también no me acuerdo el nombre, pero sí leí el dato. Sí, sí, ahora el nombre Todas no las lo recuerdo. universidades Pero es un prácticamente tipo están excelente, obligadas. eso es un crack. Este hombre es un crack, un auténtico crack. Y lo han echado. ¿Por qué? Porque rebate la ideología de género, rebate la transexualidad y rebate todo el mundo gay, ¿no? Y todos contra él, ¿eh? Y todos contra él. Y lo han echado de la universidad, teniendo en cuenta que es un fenómeno. Él es catedrático titular, es decir, él es un doctor, él no es un cualquiera. Él no es un profesor titular, un profesor de ayudante, es la máxima autoridad en esa materia. Lo echaron y lo han echado. Ya lleva, creo que 2 años fuera de la cátedra. ¿Y todo por defender qué? Por defender la verdad. Sí. Un biólogo de la Universidad de Madrid, en Alcalá de Henares, es biólogo, sabe de lo que está hablando. Y en la clase dijo que solo hay dos géneros, hombre y mujer. Lo echaron por eso, porque no acepta que hay 40 géneros distintos sexuales, por el amor de Dios. Pero sí es que nos estamos volviendo locos. Todo esto es satánico. Todo esto es satánico. Y la gente se lo cree. También tenemos dos preguntas bomba, pero muy interesantes. La una, ¿qué opina usted de la reunión que tuvo Francisco en Mongolia y esta reunión ecuménica interreligiosa? Bien, vamos a ver. ¿Cuál es la base del pontificado de Francisco? La base doctrinal, entre comillas, la base doctrinal. Se asienta en tres pilares: la ecología, el ecumenismo y el cambio climático. Creo que te envié un comentario de una señora, ¿no? Que me dijo, ¿no? Que estuvo en la Sí, homilía del domingo y el cura párroco habló de la ecología, de que hay que salvar el planeta. Incluso dijo,
dijo que el Papa Francisco aconseja que hablemos de salvar al planeta. ¿Desde cuándo el planeta nos va a salvar para conseguir el reino de los cielos? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la reunión que tuvo ecuménica en Mongolia. Mongolia, no digo más. Eh, ¿Cuál es la base de lo que Francisco predica? El ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Que todas las religiones son verdaderas. Entonces, oiga, usted, don Jorge Mario Bergoglio, ¿qué demonios hace usted vestido de blanco si usted es un auténtico estafador? Usted está estafando a todos. Usted está diciendo que todas las religiones son verdaderas. Nos imaginamos a Cristo por los campos de Galilea, vos que vaya diciendo, oye maestro, yo soy practicante de brujería y satanismo. Sí, hijo, sí, no, tú tranquilo, que tú te vas a salvar, vamos a practicando brujería y satanismo. Esa es la base doctrinal de Francisco, el ecumenismo. Es decir, todos nos salvamos, tengas la religión que tengas, aunque seas una bruja que, vamos, que invocas al demonio. Tranquila que tú te vas a salvar. Esa es la religión de Francisco. Entonces, ¿a qué demonios vino Cristo? ¿A hacer el payaso? Entonces, ¿qué es lo que se habló allí en Mongolia? Bueno, que todo es bueno, que todos nos salvamos, todos nos salvamos. Jamás en También, la historia. cree que esto está Adelante. avanzando hacia una religión mundial? ¿Esta reunión fue un hito histórico para la religión mundial? Francisco está uniendo todas las religiones, no lo vemos. Francisco, vamos a ver, a mí es un tipo que me cae bastante bien porque yo me río mucho con Francisco. A veces habla y de cosas muy interesantes, pero habla porque lo lee, y como lee, no se le va la lengua. Y entonces lo que dice, como se lo escribe otro, pues dice cosas sensatas. Pero en cuanto deja de mirar el papel, el tipo se vuelve medio loco. Y empieza a decir unas cosas que dice, pero este tipo, ¿qué dice? Entonces, ¿cuál es el problema? Lo realmente genial de Francisco, porque no deja de ser genial, es que ha conseguido lo que no ha conseguido nadie en la historia de la humanidad. ¿Cuál es? Reunir a todas las religiones y ponerlas de acuerdo a todas las religiones. ¿Quién era el hermoso que hace 20 años era capaz de hablar con los pueblos musulmanes? Nadie. Esto me lo ha conseguido. Los ha domesticado a los musulmanes. Hasta ya se dan abrazos con los obispos, se visitan, prácticamente hasta se dan besos unos a otros. Eso lo ha conseguido Francisco. Hay que ser un genio y no sé quién demonios anda detrás de él. Porque Bueno, solo imagínense, pues, conseguir eso, a mí me parece imposible. Por lo que está consiguiendo este hombre es reunir todas las religiones para formar una sola religión mundial. pues, Más claro, agua. Más claro, agua. una ¿Cómo es posible? intermedia. Vamos a ver. Cuando lo de la Pachamama, octubre de 2019, yo que el estudio final de teología lo hice sobre las religiones culturales del altiplano boliviano, que son demoníacas. Las dos o tres religiones que hay son de origen demoníaco. Y por lo tanto me tocó estudiar el fenómeno de la Pachamama. Bien, la Pachamama es una potestad demoníaca del más alto rango. Cuando yo veo a cardenales y obispos y curas allí en el Vaticano introduciendo lo de la Pachamama, yo lo primero que pensé, digo, no, debe ser algún documental que están filmando. Pero cuando vi que el tema era en serio, yo quedé en shock, pero un auténtico shock. ¿Cómo es posible que en la iglesia estén introduciendo en lugar de Cristo a una potestad demoníaca del más alto rango? Durante días me costó recuperar. Y todos aplaudiendo, ¿eh? Los obispos aplaudían las ocurrencias de don Francisco. Es impresionante, es que es algo impresionante. Lo que estamos viviendo, muchos santos en la historia de la Iglesia, muchos santos en 2000 años le pidieron a Cristo vivir esta época. Y Cristo dijo en su momento que no, solo a los que les toque vivir, que es a nosotros. Y nosotros estamos siendo protagonistas y nos dice, y nos parece, no, bueno, es normal lo que estamos viviendo, que no es normal lo que estamos viviendo.
Solo el hecho de la Pachamama es algo terrorífico, supera en sacrilegio lo establecido por Antíoco Epifanes, cuando ordenó e introducir en el templo de Jerusalén una escultura gigantesca de Zeus Olimpo. Supera con mucho el sacrilegio, porque, pues, vamos, en esa época hasta los macabeos se rebelaron y hubo mucha sangre por eso. Por lo de la Pachamama es mucho más grave que lo de la época de los macabeos. Y lo vemos normal, y lo vemos normal, entendemos, ¿no? Y lo Sí, vemos sí. normal. Damián, tengo una pregunta intermedia. ¿Qué pasó con el viaje a Rusia del Papa? Se haya se haya posado en Moscú, vamos a decirlo así, posado, haya hecho transbordo, ¿no? Es indiferente. No, la profecía no deja de cumplirse. ¿Entendemos? O sea, ¿ya se cumplió? No. Él no se ha. Él no estuvo en Moscú. O sea, no, Ni creo que vayamos. ya. Porque Vladimir Putin no puede ni verle. Vladimir Putin no puede verle. Y el Kirill, porque el Kirill es el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, que este es más zorro que 1000 zorros juntos, porque él fue uno de los puntos claves de los servicios de inteligencia soviéticos. Kirill, el monseñor Kirill, o el patriarca Kirill. No, yo no creo que ya vaya ya. Y si va, pues mira, mejor, porque sería el cumplimiento de la profecía. Pero aunque no vaya, los acontecimientos se siguen. No, nada se detiene por eso. Nada se detiene por eso. Perfecto, ¿Entendemos? Damián. Esta pregunta es bomba, Damián. Francia está temblando porque sus colonias se están rebelando. ¿Qué opina? A ver, ¿cómo? Francia tiembla porque las colonias francesas en África se están rebelando. Ah, sí, es verdad. Sí. La influencia de la política de Vladimir Putin. Esa es una situación muy interesante, la que estamos viviendo. Muy interesante, porque puede ser el final de Francia. Hay un dicho que dice, España atacada y Francia invadida. Cuidado con esto. España será atacada y Francia será invadida. Dos situaciones diferentes. España atacada significa mucha sangre. Invadido significa que has perdido ya tu personalidad. Invaden tu casa y es el caso de los ocupas, ¿no? Invaden tu casa y ¿dónde te quedas? En la calle. Invadieron tu casa. Has perdido tu personalidad jurídica. Pero si eres atacado es diferente, porque el ataque significa mucha sangre. Entonces, cuidado con Francia, porque esto de África puede ser un signo de lo que le viene a Francia. Porque no olvidemos que Francia tiene 20 millones, creo que son aproximadamente 20 millones de musulmanes. Cuidado con eso. Casi la mitad de la población, un tercio de la población ya no es francesa. Entonces, Francia va a quedar devastada. Francia va a quedar devastada. Adelante. Y creo que la última pregunta es si es que usted tiene alguna forma de cómo reconocer a los híbridos también. A reconocer a los. Híbridos. Uh, Menuda pregunta que me has hecho. Yo tendría que hacer un tema sobre eso, porque reconocerlos es muy difícil, porque son seres muy inteligentes. Son seres su inteligencia es muy superior a la nuestra. Pero el mundo está lleno de híbridos en estos momentos. En todos los países del mundo hay híbridos. Y sobre todo ha sido a partir de la manipulación genética, de la manipulación de la genética, con el nacimiento de niños, de millones, estoy hablando de millones de niños que ya son adultos, que han nacido in vitro. Es un tema tremendo, es un tema tremendo. Un tema tremendo. Por ejemplo, hablando con un militar de muy alto rango, hace ya como un año que hablé yo con él, militar de muy alto rango me hablaba de que los ejércitos de las grandes potencias, léase China, Estados Unidos, Rusia, hasta un 25% de sus soldados son híbridos. ¿Sabes lo que significa eso? Que una vez que se ha iniciado la guerra,
a este cuerpo de híbridos, porque hay generales que son híbridos, comandantes híbridos, se les da la orden de tierra quemada. Tierra quemada es arrasar todo, que no quede ni el cimiento de los edificios. Cuando se les da la orden a estos no tienen miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque ellos, la idea de la muerte no entra en su psicología. Son de una violencia extremada. Arrasan todo, 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 todo. Me habló este militar, me habló de esa técnica de guerra, que no es conocida así, y lo que me decía era pavoroso, era tremendamente pavoroso, tremendamente, porque no dejan a nadie en las ciudades, no dejan vivo a nadie, no dejan vivo a nadie, niños, no dejan nada vivo, ni moscas dejan vivos. Pues, Damián, porque son seres brutales, salvajes. Damián, un matiz. No todos los niños in vitro son híbridos, o sí, según su criterio. No, los niños in vitro son humanos, en el sentido literal, solamente que no reciben alma, no tienen el alma espiritual, alma tienen, pero no tienen la entidad El espiritual espíritu de Dios. exactamente, no tienen la entidad espiritual. Ahora, hay otros teólogos que dicen que sí, mi opinión es que no. Con esto no quiero decir que yo tenga razón. Y obviamente hay los seres o niños o humanos clonados, que eso sí es imposible que tengan alma. No, hay mucha gente clonada, cuidado. La clonación existe, vamos a decirlo así, lo de existe. Se lleva a cabo desde antes de la Segunda Guerra Mundial, la clonación de seres humanos, desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Perfecto, Damián, te ¿Entendés? agradezco mucho. Yo creo que la charla ha sido interesante, buena, a poner en práctica, especialmente los consejos de los padres hacia sus hijos. Es importante, solo así se puede mejorar la sociedad a través de padres comprometidos con la educación de sus hijos. Así que el tema, le agradezco, Damián, por haberlo topado. Muy interesante. Si Siempre. Dios quiere, nos vemos el próximo martes. Venga, un fuerte abrazo a ti y Le a mando un todos. abrazo, Damián. Cuídense mucho. Igualmente a todos.